Ok, bueno, decidí grabar este video para que los alumnos de Física 1 no se pierdan la clase del jueves que no pudimos tener por el paro. Entonces, ahora que terminamos con las cosas que estaban estáticas, justamente la unidad estática, en las que las cosas se van a empezar a mover, quería recordar algunas de las cosas en movimiento que habían visto en Introducción a la Física. En particular, uno de los movimientos en dos dimensiones, que era el tiro oblicuo, ¿no? Cuando ustedes tenían tiro oblicuo, por ejemplo, acá hago un pequeño diagramita de lo que hacíamos, o de lo que hacían en tiro oblicuo. Decían, bueno, un tiro oblicuo en una velocidad, salgo con una velocidad inicial que tiene su componente X y su componente Y, y en todo punto me voy a ocupar de qué pasa con la componente horizontal y qué pasa con la componente vertical. Uso el sistema de referencia usual, es decir, pongo el eje X como la dirección horizontal, el eje Y como la dirección vertical, y hago las cuentas y me doy cuenta, valga la redundancia, de que la velocidad en Y es afectada por el peso, por supuesto tiene aceleración, pero la componente X de la velocidad es constante. Entonces decíamos que en este sistemita donde había una fuerza que era exclusivamente en el eje Y, una fuerza que estaba exclusivamente en el eje Y, hacía que la cantidad de movimiento en el eje X permanezca inalterada. Se conservaba la cantidad de movimiento en el eje Y. Recordemos que masa por velocidad es cantidad de movimiento, en este caso la masa es constante. Por lo tanto, teníamos una fuerza que iba en el eje Y, que iba a modificar la cantidad de movimiento en el eje Y, pero la cantidad de movimiento en el eje X permanecía constante. Entonces lo que nos vamos a ocupar nosotros ahora, esto bueno, se analizó en la introducción a la física, lo que nosotros nos vamos a ocupar ahora es de un tipo de fuerza que va a tener una cierta característica, que va a ser que ya no es vertical, sino que va a ser una fuerza central. Es decir, una fuerza que apunta siempre a un punto, que apunta siempre a un centro, que bueno, ya que este punto de origen lo llamamos O, lo vamos a seguir llamando O. Es decir, viene una partícula haciendo una trayectoria cualquiera, como esta de acá, que va a tener una velocidad cualquiera como esta de acá, y al tener masa constante, su cantidad de movimiento es P, que es M por B, que lo marcamos acá. Y si yo, ya que tengo una fuerza que va a ser central, ya no vertical como en este caso, las coordenadas más idóneas para tratar ese problema van a ser las coordenadas polares. Entonces digo, bueno, a partir de este centro, si acá está la partícula en este momento, la fuerza va a apuntar hacia el centro, es una fuerza central, por lo tanto va a estar en R, mientras que la cantidad de movimiento, que puede ser, la velocidad podía apuntar para cualquier lado, va a tener una componente en R y una componente en θ, ¿no? La descomposición normal en coordenadas polares que se hacía, por ejemplo, para movimiento circular o lo que sea. Entonces, en este caso, lo que cabía preguntarse era si, así como en el caso de tiro oblicuo, se conservaba la componente en X, la componente de la cantidad de movimiento en X permanecía constante porque la fuerza era en Y, si en este caso, que la fuerza siempre es en R, se conserva algo. Lo que uno tiende a pensar, dice, bueno, si ahora la fuerza es en R, probablemente PR no se conserve, pero se conserve θ. Bueno, eso ya adelanto que no va a pasar, pero habría que analizarlo, ¿no? Y dentro de las fuerzas centrales, entre los casos de las fuerzas centrales, el caso de fuerza central más elemental de todos sería si hay una fuerza que es cero, el caso de fuerza nula, ¿no? En ese caso sería fuerza nula, no habría ni fuerza ni central ni de ningún tipo. En el caso que tengamos una partícula que se desplaza por el universo y no está sujeta a ninguna fuerza, su velocidad y su cantidad de movimiento, suponemos de acá en adelante que la masa es constante, ¿no? Su velocidad y por lo tanto su cantidad de movimiento se mueven sobre una misma recta. No cambian su velocidad y tampoco el módulo, ¿no? Porque es constante. Entonces, en esa trayectoria que es rectilínea, yo si quiero poner un sistema de referencia, no pierdo ningún tipo de generalidad si uno de los ejes los pongo paralelo a esa
trayectoria. Estoy hablando de los ejes coordenados de siempre, ¿no? Entonces, mi partícula que tiene esta trayectoria, yo escribo los ejes de tal manera que en este caso el eje Y sea paralelo a la trayectoria, ¿no? La partícula venía así y va a seguir por esta trayectoria infinitamente porque no hay fuerzas que actúen sobre ella. Si quiero escribir la trayectoria en X y en Y va a ir aumentando, en X va a ser siempre la misma, pero si quiero escribirla en coordenadas polares, bueno, pongo el centro acá, desde el centro hasta el punto en donde esté la partícula en cada momento va a ser R y esto va a ser θ, y por lo tanto tenemos la componente R y la componente θ de la cantidad de movimiento de esa partícula. Ok, entonces, si yo lo quisiera analizar en polares, digo, bueno, la componente X de la cantidad de movimiento es 0 y la componente Y de la cantidad de movimiento es PI, y chao, se acabó. Pero si lo quisiera analizar en coordenadas polares, tendría que ver, bueno, cuánto vale PR y cuánto vale Pθ, ¿no? Entonces vemos que este P, el módulo de P, junto con esta componente en θ y esta parte que es la componente en R, forman un triángulo rectángulo. Si tomamos θ como este ángulo, Pθ sería el adyacente y PR, que esto es igual a esto, sería el opuesto. Por lo tanto, la componente θ de la cantidad de movimiento sería P por el coseno de θ y la componente R sería P por el seno de θ. Pero además habíamos dicho que este ángulo es igual a este, esto es θ también. Por lo tanto, acá se forma también un triángulo rectángulo donde el adyacente es esta distancia D, de la que vamos a hablar bastante, y este módulo de R. Por lo tanto, el coseno de θ también se puede escribir como D sobre R. O sea que la componente θ de la cantidad de movimiento es P por D sobre R. Ok, antes de seguir, lo que tenemos que decir es que, bueno, tanto Pθ como PR no es constante. A pesar de que tenemos un caso donde no hay fuerza, donde la fuerza es nula, Pθ en general no se conserva y PR tampoco, porque bueno, va cambiando θ y por lo tanto va cambiando el seno, va cambiando θ y por lo tanto va cambiando el coseno, o sea que esto no es constante y esto tampoco es constante, y lamentablemente no se conserva ninguna de las dos componentes de la cantidad de movimiento. Sin embargo, como dijimos que Pθ era P por D sobre R, si este R lo paso multiplicando, me queda que Pθ por R es igual a P por D. Y P, este módulo, por D, sí es constante. O sea que, en el caso de fuerza nula, es decir, una partícula que se mueve bajo la acción de ninguna fuerza, este producto, P por D, o Pθ por R, sí es constante. La componente en θ de la cantidad de movimiento por el módulo de R es constante. ¿Está bien? Entonces, eso ya nos dice que puede ser que haya algo que se conserve en determinadas circunstancias, pero este caso era muy fácil, ¿no? Porque era el caso de fuerza nula. ¿Qué pasa si ahora tenemos una fuerza central, caso general donde la fuerza central no es nula? ¿Está? Entonces supongamos que nosotros tenemos una partícula que está en estas mismas condiciones, es decir, viene con una determinada, en este caso le puse P1 para diferenciarlo, viene en una trayectoria rectilínea porque no está sujeta a ninguna fuerza, pero al llegar a la posición A, en donde pusimos RA y θ, bueno, acá pusimos un sistema de referencia con un centro en O, desde donde medimos las polares. Entonces, este es el ángulo θ y esto es RA en el punto A. Al llegar a A, exactamente, se le aplica un impulso instantáneo. Impulso era fuerza, F por delta T de fuerza por el tiempo, pero este impulso es instantáneo. Entonces, es un impulso central, es decir, hay una fuerza central aplicada durante un instante. Entonces, es un impulso instantáneo. Al recibir ese impulso instantáneo, la partícula modifica su trayectoria. Entonces ahora va a tener esta distinta trayectoria. Después de aplicado ese impulso, la cantidad de movimiento vale P2, ¿no? Entonces, antes de ser aplicado el impulso instantáneo, la partícula venía
libre de fuerzas, con una trayectoria rectilínea, como pasaba acá, y después de aplicado el impulso, sigue con otra trayectoria rectilínea y con otro impulso lineal por esta trayectoria, como pasaba acá, ¿no? Entonces, como hacíamos nuestro análisis en ausencia de fuerzas, donde esta distancia, que es la distancia más corta entre el punto y la trayectoria, era importante para caracterizarlo, ¿no? Fíjense que esta distancia es la distancia más corta que hay desde este punto a todos los puntos de la trayectoria que traía el objeto. Entonces, acá marqué esa distancia, que en este caso la llamamos de 1, ¿no? Es la línea que une la línea perpendicular, esta recta perpendicular a la trayectoria y que corta el eje O. Entonces, esta es la distancia más corta entre cualquier punto de la trayectoria antes de aplicarse el impulso y el punto O, y lo mismo vale para este D2, que es la recta perpendicular a la trayectoria que corta el eje O. Entonces, bien, analicemos qué pasó al aplicarse ese impulso central, ese impulso de una fuerza central durante un instante, un impulso instantáneo. Entonces, un instante antes y un instante después de haber sido aplicado este impulso, RA y θ son el mismo porque justamente dijimos que el impulso es instantáneo. ¿Está bien? Lo que eventualmente podría modificar, recordemos que el impulso era radial. Entonces la otra cosa que podría ser modificada, que debe ser en el eje radial, lo mantiene inalterado en el eje θ. ¿Qué quiero decir? La componente θ de P1 y la componente θ de P2, un instante antes y un instante después de ser aplicado el impulso, permanecen constantes. Es decir, P1 θ en el punto A y P2 θ en el punto A, un instante antes y un instante después, es lo mismo. Si es lo mismo, si a ambos las multiplico por RA, es decir, si esto era igual a esto, entonces esto multiplicado por RA tiene que ser igual a esto multiplicado por RA. ¿Está bien? Pero acá estoy teniendo que recordar esto que habíamos dicho que era importante, porque habíamos dicho que después del choque no, después de aplicado el impulso o antes de aplicado el impulso, nosotros estábamos en esta condición que ya habíamos estudiado antes. Entonces, la componente θ de P1 por R es P1 por D. Esta condición que habíamos visto para antes de ser aplicado el impulso. Y esta condición, después de haber sido aplicado el impulso, me dice que P2 θ por R es igual a P2 por D2. ¿Está bien? Esto es un instante antes y un instante después del choque. Por lo tanto, P1 por D1 antes del choque es lo mismo que P2 por D2 después del choque. O sea que esta cantidad P por D, que decíamos que era constante, en el caso de que no sean aplicadas fuerzas, es constante aún si se aplica un impulso central, si se aplica una fuerza central por un instante y solo por un instante. Entonces, el impulso central no altera la cantidad del producto de la componente θ de P por R, que era lo mismo que decir P por D. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuántos impulsos centrales puedo aplicar? Y arbitrario, si yo quiero aplicar entre acá y acá 20.000 impulsos centrales, puedo repetir esto indefinidamente. O sea que en todo ese bombardeo de impulsos centrales, la cantidad P por D, o sea, la componente perpendicular de la cantidad de movimiento multiplicado por R, iba a permanecer constante. Y además, si yo quiero que el tiempo transcurrido entre aplicar un impulso y otro sea arbitrariamente chico, también lo puedo hacer. Entonces, en general, se dice que la cantidad P θ por R permanece constante ante la aplicación de
impulsos centrales. Es decir, las fuerzas centrales no modifican a R multiplicado por la componente tita de la cantidad de movimiento. Esa cantidad, que ya creo que en algún momento lo habíamos mencionado, es lo que se llama momento angular. ¿Está bien? Estamos hablando por ahora de la parte del módulo, pero ahora lo vamos a llevar a vectorial. Entonces, P tita por R, P tita era la componente tita de la velocidad por la masa por R. La componente tita de la velocidad, ¿no? La componente tangencial de la velocidad, lo decíamos en algunos casos, esto de acá que es P tita es B tita, esto es B tita multiplicado por R, ¿está bien? Es esto, y esto va por M. Todo esto es esto de acá, y este R es este R. Entonces, fíjense, yo acá escribí R, que es este último, la M la dejé, y la componente tita de la velocidad lo escribí como R por la derivada de tita respecto del tiempo, ¿no? La derivada de tita respecto del tiempo también lo llamábamos omega, o sea que esta cantidad que se conserva es M por R al cuadrado por omega, y que es el módulo del momento angular. El momento angular, de manera vectorial, creo que también lo hemos mencionado, era decir que tener un origen en cualquier lado, y suponemos que tenemos una cierta partícula que viene con cierta velocidad, y en este punto es el punto R. ¿Está bien? Hay una determinada velocidad. Supongamos, tal como es el dibujo, parecería que esta velocidad está contenida en el plano, lo podemos suponer que está contenida en el plano, y si está contenida en el plano, vamos a decir que hay nuestra cantidad, impulso angular, es R vector B. ¿Está bien? Hacemos R vector B por M, ¿no? O sea, R por P. Sabemos que si esto tiene una determinada masa, esto, P y M son colineales. Entonces, esta cantidad de este momento angular es, respecto de este punto, es R vector P. Entonces, regla de la mano derecha, si R viene para acá y P viene para acá, R por P nos tiene que L va en este sentido. ¿Está bien? Y el módulo coincide con esto de acá. De hecho, haciendo las cuentas, recuperamos que es R por la componente tita de P. Entonces, vamos a ver cómo usamos esta cantidad que es momento angular. Ya vimos que se conserva el momento angular cuando las fuerzas son centrales. Entonces, si yo tengo un objeto que se mueve y se le aplica una fuerza, la parte central, la parte radial, no va a modificar mi momento angular, y solamente me voy a preocupar de la parte en tita de la fuerza, ¿no? De eso ya estuvimos hablando, porque el producto de R por una fuerza, el producto vectorial, hacía que tenga en cuenta nada más que la parte en tita de la fuerza, y eso lo hemos llamado torque. Pero bueno, eso va a ser más adelante. Por ahora lo que tenemos es que cuando aplico una fuerza central, mi momento angular permanece inalterado. Entonces, antes de seguir, vamos a hacer un ejemplo de aplicar esto, de un tema que se ve bastante, que son las leyes de Kepler. En realidad, la segunda ley de Kepler, que es algo anterior a las leyes de Newton incluso. Así que bueno, vamos a hacer ese ejemplo. Voy a dejar, esto es lo que necesito, así que esto lo voy a dejar, el resto lo voy a borrar. Entonces nos vamos a ocupar de un problema que ya se había ocupado Kepler hace 400 años más o menos, un grande Kepler, que él había estudiado, él observó, en realidad tomó las observaciones de cómo se movían los planetas alrededor del Sol, y una de sus leyes, la segunda, era que cuando los planetas orbitan alrededor del Sol, cubren áreas iguales en tiempos iguales. Es decir,
los planetas o cualquier asteroide, ¿cómo se llama? Los cometas, ¿no? Un cometa, por ejemplo, si está el Sol por acá, viene el cometa con una trayectoria. Y lo que decía Kepler es que, bueno, supongamos primero, vamos a hacer una suposición. Vamos a suponer que el Sol está quieto. Al final del problema nos vamos a meter con esa idea y vamos a ver qué problemas tiene. Pero bueno, por ahora supongamos que el Sol está quieto, ¿no? Y ponemos el sistema de referencia ahí de nuestro sistema polar en el centro del Sol. Entonces el radio parte desde ese punto. Entonces es lo que el área que cubre en un determinado tiempo, es decir, bueno, si a tiempo cero estaba acá y a tiempo delta t está por acá, entonces esta área es de la que estoy hablando y la velocidad areolar será esa área dividido el tiempo. Kepler decía que, bueno, esa velocidad areolar permanece constante. Entonces el tema era lo siguiente, ¿no? Es que si vamos a tomar el tema de el caso de un cometa, ¿no? Que el Sol está por acá, significa que si en un determinado tiempo, supongamos, bueno, un determinado tiempo cubre un área así, ¿está bien? En el mismo determinado tiempo tiene que cubrir del otro lado esta área, ¿no? Porque esta área es igual a esta área. Dicho de otra manera, si esta área, que es igual a esta área, es cubierta en el mismo tiempo, significa que cuando el cometa pasa cerca del Sol, tiene una velocidad tangencial muchísimo más grande que cuando está alejado. Bueno, eso se ve que es cierto. Entonces, lo que queríamos mostrar acá, que eso no es más que una consecuencia de la conservación del momento angular, porque la fuerza que actúa es central. Entonces, como ya dije antes, lo que pasa es que Kepler lo hizo mucho antes, ¿no? Por eso se sigue llamando la ley de Kepler, en este caso la segunda. Entonces lo que tomamos acá, decimos, bueno, supongamos que el Sol es nuestro origen de nuestro sistema de referencia y lo consideramos que está quieto. El Sol es enorme comparado con cualquier planeta, y si esto lo tomamos como un cometa, mucho más, aunque se puede aplicar para los planetas también. Entonces decimos, en un momento inicial está en la posición R. En ese momento inicial tiene una velocidad v. Como tiene una velocidad v, cuando transcurrió un tiempo delta t, lo que avanzó es v por delta t, lo que marqué ahí en azul. Entonces, un instante después, como avanzó v por delta t, está en esa posición que yo marqué, y por lo tanto esa posición unida al centro con línea de trazos dibuja un triángulo, ¿no? Por supuesto que este triángulo, en realidad el área barrida, es esta porción de elipse que no es exactamente igual a esta recta que marqué yo, pero cuanto más chiquito es delta t, ese triángulo se aproxima más al área barrida, ¿no? Y nosotros vamos a tomar el límite cuando delta t tiende a 0. Y la otra cosa que marqué, como siempre, es si la velocidad en el momento que estábamos estudiando es esta, yo prolongo esa dirección que traía la velocidad y marco este D, esta dirección perpendicular a esa trayectoria que corta al origen. No puse que el origen era 2. Entonces esta distancia D es R por el seno de θ. Ok, θ es este ángulo, ¿no? No sé si hace falta, si se ve que era este, entonces es este. Bueno, entonces lo que digo es, esta área es el área de un triángulo, que es R por el seno de θ, que es D, ¿no? Multiplicado por B por delta t, ¿no? Esto es un triángulo que, si se ve así, una cosa así, así y así. Entonces esta altura es R por el seno de θ, ¿no? R por el seno de θ. Y esto tiene que ser colineal. Este es el área. Y este es el triángulo. Entonces, lo que, si quieren llamarlo a esto la altura, lo llaman la altura, es R por el seno de θ. Y lo que sería la base es B por delta t.
entonces base por altura dividido 2. Esa es el área del área recorrida en un tiempo delta t. Pero la velocidad areolar es área recorrida dividido tiempo. Entonces el tiempo justamente es delta t. O sea que la velocidad areolar media en ese delta t es esta cantidad dividido delta t. Bueno, delta t se va, me queda b por r por el seno de tita sobre 2. Pero esto b por el seno de tita es lo que llamábamos b tita, lo que hablamos anteriormente y ahora también, por r sobre 2. Y lo que dejé escrito de lo que habíamos hablado hace unos minutos era que b tita era r por omega, o sea que esto es r por omega, o sea que me queda que la velocidad areolar es un medio de r al cuadrado por omega. Y lo que habíamos dejado escrito, que era esto que está recuadrado acá, era que L era m por r al cuadrado por omega. Entonces, reemplazando esto en esta ecuación, me queda que la velocidad areolar es igual a la cantidad de movimiento. Uy, se me cayó todo. Es igual a la cantidad de movimiento, es igual al momento angular dividido 2m. Recordemos que en fuerzas centrales habíamos dicho que el momento angular era constante, o sea que la velocidad angular es constante. Es constante igual, él es constante también vectorialmente, o sea que si gira en un sentido va a girar siempre en el mismo sentido. Y la cosa que habíamos supuesto al principio era que habíamos dicho, bueno, el Sol es tan grande que qué sé yo, entonces podemos considerar que el Sol está quieto, entonces este punto está quieto y los planetas son tan chicos comparados con el Sol, que es una buena aproximación. Pero lo que nos quedaría por estudiar es qué pasa si lo que yo ahora tengo son dos partículas que también interactúan con una fuerza central entre ellas, es decir, que la fuerza es colineal con la línea que las une, pero ahora sus masas son del mismo orden. No es como el Sol, que es muchísimo más grande que el planeta. ¿Qué pasaría en ese caso? Si las dos masas son del mismo orden, no puedo decir que una de las dos va a estar quieta. Entonces, ¿cómo se analiza ese problema? Eso es lo que vamos a analizar a continuación. Entonces, hasta ahora habíamos considerado un objeto que era sometido a una fuerza central, donde ese centro estaba fijo en el plano o en el espacio por alguna razón, o en otro momento consideramos que el origen de esa fuerza podía ser el Sol y ejercía la fuerza sobre los planetas o algún cometa, pero bueno, la masa del Sol era tan grande que podíamos considerar al Sol quieto, entonces el origen de esa fuerza central era un punto que se consideraba quieto. Lo que vamos a considerar ahora es qué pasa si hay dos objetos de masas comparables, del mismo orden de magnitud, que están interactuando por una interacción central, ¿no? Y si esa interacción es central, las fuerzas apuntan hacia el centro de masa, ¿no? Entonces, lo que vamos a considerar es esa condición. Y además, si consideramos que el impulso lineal de todo el sistema es 0, ese centro de masa va a estar en reposo. Entonces, ¿cómo podemos lograr un sistema así? Bueno, por ejemplo, si en un plano horizontal tenemos dos resortes, ¿no? Tenemos dos masas unidas por un resorte ideal, lo que podemos hacer es estirar ese resorte y darle un pequeño giro. Entonces vamos a tener una condición como esta. Vamos a tener oscilaciones, ¿no? Y además un giro alrededor del centro de masa. Entonces esto va a ir en cada momento, las dos masas las llamamos masa A y masa B. En cada momento de su giro, cada una va a tener su impulso lineal, que va a tener, si ponemos justamente el origen en el centro de masa, podemos tomar coordenadas polares como siempre y podemos calcular el momento angular total, que va a ser el momento angular de la masa A y de la masa B. Como ya vimos en el desarrollo anterior, el momento angular de A va a ser RA por la componente θ del impulso lineal de A, y lo mismo
para B, está escrito por acá, el impulso angular total es RA por la componente θ del impulso lineal de A, y el impulso angular de B es RB por la componente θ del impulso lineal de B. Ahora bien, como el centro de masa está en reposo, esas componentes en θ de la cantidad de movimiento son iguales y tiene que ser, entonces la llamo directamente P, ¿no? Porque si no estarían desbalanceadas y el centro de masa se estaría moviendo. Entonces puedo escribir L directamente como P por RA más RB. Ahora bien, RA más RB, ¿no? RA y RB siempre están sobre la misma línea, ¿no? Porque esto está oscilando respecto al centro de masa. Entonces esa RA más RB puedo decir que es una distancia a la que llamo D. Por supuesto, esa distancia no es fija, ¿no? Ese D va a ir variando. Pero puedo decir que L es θ por D. Ahora bien, como el centro de masa está, bueno, eso ya lo había dicho, el centro de masa está en la línea que une RA más RB, el omega de A y el omega de B, como esto siempre es una línea que pasa por el centro de masa, va a ser el mismo. O sea que no hay un omega, hay un omega A y hay un omega B, pero es exactamente el mismo. O sea, omega de A es igual a omega de B es igual a omega. Y por esa ecuación que teníamos escrita por acá abajo, que cuando borré el pizarrón lo borré todo, pero lo volví a escribir acá, L lo podemos escribir como M por R al cuadrado por omega. Entonces puedo recuperar esa manera de escribir L. Entonces me va a quedar que LA era M por R al cuadrado por omega, el omega es único, más MB por RB al cuadrado por omega. Pero como el omega es único, lo puedo sacar factor común. Y esta parte de acá es algo que es puramente geométrico y que depende de cómo está distribuida la masa. O sea, es MA por RA al cuadrado más MB por RB al cuadrado. Es una condición puramente geométrica del sistema. Esta parte de acá es lo que se llama el momento de inercia, en este caso respecto del centro de masa, y es algo que va a caracterizar a nuestro sistema. En este caso, al estar moviéndose tanto RA como RB, no va a ser tan útil. Es algo que se podría aplicar, por ejemplo, si estamos en un sistema como este, donde L es constante, tengo que el momento de inercia por omega tiene que ser constante. Entonces, si el momento de inercia aumenta, omega disminuye, y si el momento de inercia disminuye, omega aumenta. Eso es algo que se puede ver, se puede hacer en el laboratorio, la próxima vez lo hacemos, pero es cuando, por ejemplo, una patinadora gira con los brazos abiertos y al cerrar los brazos, al apretar los brazos sobre el cuerpo, su omega aumenta un montón. Lo pueden ver en cualquier exhibición de patinaje sobre hielo. Eso, ¿por qué es así? Bueno, porque justamente cuando uno extiende los brazos, la masa, que podríamos tomar que MA y MB son las masas de los brazos, al tener un R más grande, hace aumentar al momento de inercia, y si aumenta el momento de inercia, siendo L constante, tiene que bajar omega. Entonces la patinadora empieza girando con los brazos extendidos y tiene un determinado omega, y al contraerlos, como el L es constante, su omega aumenta. Es algo que lo podemos hacer en el laboratorio, no porque esté pensando en ir a patinar, sino porque tenemos una plataforma giratoria, así que háganme acordar que lo hacemos. Pero como les decía, en los casos donde el R es variable no nos van a interesar mucho, sino que nos van a interesar esta condición geométrica en aquellos cuerpos donde la masa tenga una distribución que no cambia con el tiempo, es decir, donde estos R sean constantes. Ese tipo de objetos son los que llamamos cuerpos rígidos, ¿no? Donde la masa, la distancia entre las masas que componen ese cuerpo no varían con el tiempo. Por eso es un cuerpo rígido. Por ejemplo, supongamos que tenemos esta masa 1, 2, 3 y 4 y están unidas por alambres rígidos de masa despreciable, por ejemplo. Podríamos suponer que acá también, en este origen, también hay una masa y están todas unidas por alambres despreciables, ¿no? Entonces, si yo pinchara en este punto y ese cuerpo rígido lo hago girar en este plano, ¿no?
Entonces cada una de estas masas 1, 2, 3 y 4 tendrían el mismo omega. Entonces en este caso podría hacer esta misma cuenta de acá. Me quedaría que L igual a momento de inercia por omega. Y bueno, el momento de inercia de este conjunto habría que hacer la sumatoria de cada uno de estos productos de M1 por R1 al cuadrado por omega más M2 por R2 al cuadrado por omega más M3 por R3 al cuadrado por omega. Finalmente más M4 por R4 al cuadrado por omega. Esto lo escribimos en esta forma compacta de la sumatoria. Entonces, como en este caso es un cuerpo rígido y estamos haciendo todo respecto de este radio de giro, esta es una característica de mi sistema que no va a cambiar siempre y cuando no cambie el radio de giro. Entonces, esto es lo que se llama el momento de inercia del sistema de partículas respecto del eje de rotación, que en este caso es este punto. Como es un cuerpo rígido, no va a cambiar eso, a menos que yo cambie el origen del que estoy tomando, que casi siempre va a ser un eje que pase por el centro de masa, porque eso es lo que tiene más aplicaciones tecnológicas, industriales, lo que sea. Siempre vamos a tener objetos en donde eso se va a poder calcular. Ahora bien, por supuesto, puede ser que en lugar de tener masas de esta manera discretas, yo en lugar de tenga, por ejemplo, una distribución de masa. Por ejemplo, podría ser un cálculo que vamos a hacer muy rápido y muy pronto. Si tuviera un disco en donde la masa está distribuida uniformemente, yo podría hacer esta misma cuenta, pero pasando al continuo. Y en lugar de considerar la masa, podría considerar el diferencial de masa que tengo en esa posición. En ese caso, en lugar de tener una sumatoria, tendría la integral de r al cuadrado por el diferencial de masa. El r al cuadrado sería la posición en donde está ese diferencial de masa. Entonces, si esto es una barra, que es lo que voy a hacer ahora, el ejemplo, ese diferencial de masa habría que hacerlo como una densidad lineal de masa. Después vamos a hacer también el cálculo para por ejemplo, un disco. Entonces tendría una distribución de masa, una densidad superficial de masa. Y por último, si es un cuerpo, vamos a tener una densidad de masa como la conocemos en general en la densidad, ¿no? Densidad, cuando decimos densidad pensamos en masa sobre volumen. Pero bueno, vamos a pasar a hacer un ejemplo de calcular el momento de inercia, por ejemplo, para una barra respecto de un eje de rotación que pase perpendicularmente por su centro. Hacemos ese ejemplo y terminamos. Entonces vamos a aplicar esta manera de calcular el momento de inercia de un cuerpo rígido. Lo vamos a calcular, vamos a tomar primero una varilla de longitud L y de masa M, donde la distribución de masa es homogénea, es decir, es un objeto unidimensional, tiene nada más que largo, no tiene espesor. Entonces lo vamos a hacer de dos maneras. Uno, tratando de hacerlo de la manera discreta, vamos a dividir el objeto en 4 partes y vamos a decir que la posición de cada una de sus partes está en el centro de esa parte. Y la otra manera es pasando al continuo y haciendo la integral. Entonces, lo que tenemos para hacerlo de la primera manera, ponemos, por supuesto lo estamos calculando respecto al centro de masa. El centro de masa va a estar en el centro. Lo dividimos en 1, 2, 3 y 4 partes. Vemos que la distancia desde el centro hacia la primera de esas cuartas partes, la distancia es L sobre 8, es decir, es L sobre 8. Y la segunda cuarta parte está a 3/8 de L, ¿no? Eso es, como me interesa la distancia al cuadrado, es que este esté a menos L sobre 8, es lo mismo,
que este esté a menos 3/8 de L es lo mismo, ¿no? Porque yo tengo que hacer la sumatoria de cada una de las masas por la distancia, por R al cuadrado. Entonces lo hago para esta mitad del objeto y lo multiplico por 2. Entonces la masa de cada una de esas partes es 1/4 de masa, entonces me queda m/4, esta masa, ¿no? Las 4 masas son iguales. m/4, y acá me queda L/8 al cuadrado más 3/8 de L al cuadrado, esta parte de acá. Y eso lo multiplico por 2 porque tengo este me suma tanto como este y este me suma tanto como este. Bueno, entonces haciendo las cuentas me queda que el momento de inercia de esta barra de longitud L y masa M uniformemente distribuida respecto de un eje de giro que pasa por el centro de masa y es perpendicular al giro que le voy a dar, es igual a m por L al cuadrado sobre 12,8. Pero esa es una aproximación, ¿no? Porque en realidad yo tengo que cada una de mis masitas mide 1/4 de L y estoy tomando que el centro es, entonces, una aproximación. Si yo lo quisiera hacer bien, tendría que pasar al continuo y decir, bueno, lo que tengo es una densidad lineal de masa, es decir, si la masa está equidistribuida, la densidad lineal de masa es la masa total dividido a la longitud total, o sea que la densidad de masa me queda m sobre L. Y cuando yo quiero hablar de un diferencial de masa, lo que voy a hacer es multiplicar al diferencial de posición, que en este caso lo vamos a llamar x, vamos a suponer que x es esta coordenada, un diferencial x por la densidad lineal de masa. Entonces el diferencial de masa es la densidad por el diferencial. La densidad, en este caso lineal, por el diferencial también lineal. Entonces, uso esta ecuación de acá. Tengo que integrar en toda la extensión. O sea, si pongo el origen en el centro, la integral va a ser entre menos L sobre 2 y L sobre 2 por x al cuadrado, en este caso R es solamente x al cuadrado por el diferencial de masa. Pero dijimos que el diferencial de masa, este de acá, era m sobre L por diferencial x, entonces me queda... Ah, no, primero voy a hacer lo mismo que hice antes, como hay simetría, puedo calcular desde 0 hasta L sobre 2, y eso multiplicarlo por 2, entonces el primer paso que hago es decir que, bueno, esto es igual a la integral de x al cuadrado diferencial de masa entre 0 y L sobre 2 por 2. Porque lo que me aportaba la parte que iba desde menos L sobre 2 hasta 0 es exactamente igual a la que va desde 0 hasta L sobre 2. Entonces hago la integral desde L hasta 0 sobre 2 y la multiplico por 2. Y ahora sí, reemplazo lo que era el diferencial de M por esto. Por supuesto, M sobre L son constantes, salen afuera de la integral. Me queda la integral entre 0 y L sobre 2 de x al cuadrado diferencial x. La primitiva de x al cuadrado, eso sabemos, es x al cubo sobre 3. Entonces reemplazo y hago esta integral definida. Y el resultado final es m por L al cuadrado sobre 12. Este es el momento de inercia de una barra de longitud L y masa M respecto del giro que pasa por el centro, por su centro de masa, que en este caso es su centro geométrico. Entonces, bueno, vamos a tener una guía en donde vamos a calcular momentos de inercia respecto de ejes que tienen alguna simetría, que es todo lo que viene en la guía. Y nos vamos a dedicar a eso, y para las cosas que no tienen simetría hay un ejercicio de un tensor de inercia, que bueno, eso lo vemos en clase. Pero el resto se puede calcular usando esta ecuación. En todos los objetos, todos los cuerpos rígidos que tengan simetría, hay tablas donde están todos calculados. De hecho, esta, que es muy fácil de calcular, es una de las primeras que aparece. Y bueno, es el ejemplo típico que se ve, que está en todos los libros.
como por ejemplo Lingard, que es mi favorito, que todo lo que dije y todo lo que van a ver en la materia es 90% sacado de Lingard. Así que bueno, con esto terminamos.